Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV. Como siempre, Conversando la Noche pretende instalar un espacio de diálogo con alguna persona interesante en su actividad pública o privada y que tiene sus propias ideas, su visión y su aporte a la sociedad también. En este caso con el concejal Humberto Blasco, a quien aprendí a conocerlo, apreciarlo y valorarlo en la función pública, y hoy lo veo desde el periodismo siempre trabajando por su ciudad, en este caso, pero con una larga trayectoria. Veamos justamente parte de esa hoja de vida de Humberto Blasco y después conversamos la noche con nuestro invitado. Humberto Blasco Gavilán nació en Asunción, tiene actualmente 54 años, padre de 3 nenas y un varón, egresado de la Escuela Nuestra Señora de la Asunción y del Colegio Nacional de la Capital, graduado como abogado en la Universidad Católica de Asunción, diplomado en microeconomía de la competitividad, también en la UCA, así también educación para la democracia en Israel. Ejerció la docencia en Derecho Político y Derecho Procesal Laboral. Se ha desempeñado como consultor en presupuesto público participativo en numerosos municipios, asesor de municipalidades, gobernación de Central, del Senado de la República, ha sido designado viceministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro de Justicia y Trabajo, director ejecutivo del Parque Tecnológico Itaipú, diputado suplente de Asunción, concejal municipal, llegando a la presidencia de la Junta Municipal. Estimado Humberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un placer volver a encontrarnos y con tu audiencia, con gran placer. Bueno, sí, la verdad es que hace rato no nos vemos porque, claro, estamos en distintas actividades. Durante 4 años nos vimos bastante. Sí. En eso que es un mundo aparte, como es la Municipalidad de Asunción, tan compleja, tan difícil, pero también apasionante. ¿Es tu segundo periodo ya? Sí, efectivamente. Estoy en el segundo mandato de la Junta Municipal. La Junta, a veces la gente no entiende, pero ejerce un poco de contralora, pero también participa mucho con las minutas, con la legislación municipal de la construcción de la convivencia de la ciudad, ¿no? De hecho, la Junta Municipal tiene 2 funciones así claramente establecidas en la ley, que es la de legislar y controlar. Y a la vez ser un poco la bisagra entre los reclamos ciudadanos y las acciones que puedan dar en respuesta al Ejecutivo. Siempre hay un poco receptáculo de los reclamos y las inquietudes ciudadanas que a través de las minutas o a través de las iniciativas legislativas de la Junta Municipal se hacen llegar a la Intendencia Municipal y si se logra construir, digamos, el apoyo suficiente como para poder materializar una respuesta positiva, por supuesto también se gestiona esa respuesta. Claro, evidentemente que yo tendría que inhibirme de este tema porque entro dentro de la generalidad de la ley, pero no puedo dejar de tocar, aunque sea brevemente, algunos aspectos. La Junta muchas veces debe dar gobernabilidad también. Es cierto, ustedes han hecho oposición ahora, todo este tiempo de que está el intendente Rodríguez, pero buscan también ser un poco, como decías, la bisagra entre un gobierno que no es del mismo signo político y una ciudadanía que más allá de los colores busca resultados. Tal cual, fíjate que la política tiene 2 fases, estudiamos eso en ciencia política y también en la Facultad de Derecho, una fase arquitectónica, la fase agonal y la fase arquitectónica. Ya. La fase agonal es la fase de la lucha por el poder, la lucha por conquistar el espacio electoral, y la fase arquitectónica es la fase de ejecución de proyectos, propuestas y la generación de nuevos proyectos y nuevas propuestas. La ciudadanía, desde luego, nos brinda su respaldo para poder capturar el poder, pero si no logramos la captura del poder, de todas maneras nos ven como gestores públicos y nos exigen gestión y resultados. Entonces, más allá de que seamos opositores, no les resulta suficiente que hagamos oposición, sino también que demos respuesta a los reclamos ciudadanos. Claro. Entonces, uno trata de, sin apearse de sus principios y de su lucha por la alternancia del gobierno, busca también generar respuestas positivas a los reclamos ciudadanos, que es lo que la gente también nos exige, aun cuando seamos opositores. Sí, lo hemos comprobado en carne propia y realmente si no tuviera esa participación la Junta le sería imposible a un intendente. Sos abogado de formación y tenés mucha especialización justamente en estas cuestiones públicas, un proyecto participativo, gestión de municipalidades. Un poco te fuiste haciendo experto en esto académicamente y en la práctica, Humberto.
Sí, yo me gradué de abogado, pero encontré comencé a trabajar en el área penal, en el área laboral, en el área penal, pero encontré, digamos, la fascinación en el área de la administración pública, y en el área principalmente de las finanzas públicas, que fue un poco el camino que elegí para especializarme, y fue muy, muy provechoso para toda la actividad que vine desarrollando, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado también, porque desde luego tiene una base de administración. Sí. Y esa si bien tiene sus matices, tiene un tronco común que es muy útil para ambos escenarios, público y privado. Y ahí quiero entrar en el tema presupuestario. Qué complicado es explicarle a la gente que el presupuesto es el que establece el límite, hasta dónde vas a llegar. No hemos logrado recuperar la ley de capitalidad, por ejemplo. Ahora veo que el Internet está peleando, vuelta, ojalá lo consiga con el nuevo presidente. Sí. Pero no se entiende que Asunción en realidad tiene un presupuesto que no está acorde con las necesidades de una ciudad capital del país, ¿no? Sí, no terminamos asumiendo, digo, los asuncenos terminamos asumiendo que Asunción es capital de la República, pero inmediatamente es capital del área metropolitana. Claro. Y al ser capital del área metropolitana, su estructura, sobre todo su estructura vial, su estructura pública, sanitaria, espacios públicos, espacios verdes, están sobreexigidas por el tránsito diario que se genera desde el área metropolitana a la capital y viceversa. Sí. Flujo que no genera contribución para reparar esas estructuras tan sobreexigidas y que queda sobre la espalda de 200.000 contribuyentes, 400.000 habitantes, ¿verdad? Sí. Que torna entonces insuficiente para dar respuesta. El ciudadano, por supuesto, de Asunción dice, yo pago altos impuestos, sí, pero lo que no se da cuenta es que el sobretránsito que existe desde el área metropolitana y de todo el país y del exterior a la capital de la República también genera un desgaste a la estructura vial y a la estructura ambiental, sanitaria, mobiliaria de la ciudad de Asunción, que no es respuesta porque no formamos parte del presupuesto general de gasto de la nación. Es decir, con el presupuesto del contribuyente de Asunción no tenemos que hacer frente a todo ese desgaste, claro, ¿verdad? Por eso que la ley de capitalidad lo que hace es compartir los gastos que genera el flujo de toda la República. Somos capital de toda la República y un centro muy importante de Mercosur. Estaba viendo que más de 1.500.000 turistas fue el año pasado. Sí. El flujo que tuvo, y vienen principalmente por la capital y se distribuyen por todo el país, ¿verdad? Entonces necesitamos una contribución de parte de la renta nacional para hacer también frente a estas sobreexigencias que tiene la infraestructura de la ciudad de Asunción. Se consiguió un tiempo en la época Lugo Arnaldo. Hubo un aporte, yo sé porque cuando llegué me llegó la última cuota. Ahí hubo pero era por periodo, por tiempo limitado. Sí. Era una ley especial por tiempo limitado. En otros países uno ve que eso ya está instalado como una suerte de sistema de trabajo, porque además soporta los tres poderes del Estado también. Totalmente, claro, totalmente. El hecho de ser capital de la República también nos condena a tener que soportar a los tres poderes del Estado y todo el flujo también burocrático que genera ser sede de estos poderes, ¿verdad? Los miles de compatriotas que concurren diariamente a estos tres poderes del Estado para hacer las gestiones que correspondan, torna muy exigente a la infraestructura de la ciudad de Asunción, y no hay una contraprestación de parte de los poderes del Estado, a no ser que sea por los impuestos de recolección de basura. Otra contribución no existe, y aún estos se abonan con mucho rezago, con años de rezago, y impidiendo entonces la pronta atención a las demandas ciudadanas en torno a la reparación de la infraestructura desgastada o destruida. O sea, en conclusión, Humberto, falta un gran pacto capital-Estado para avanzar. Totalmente. Y tomo tu palabra, porque esa es una palabra que de repente se satanizó mucho. Sí. Se requiere un gran pacto, un gran acuerdo, gobierno nacional, gobierno local, para poder brindar los servicios que la ciudadanía demandan, y que no es consecuencia, aunque puede contribuir, no es consecuencia de la pereza contributiva, sino del gran, repito, de la gran sobreexigencia que soporta la ciudad de Asunción por ser capital de la República y capital del área metropolitana. Estamos hablando de más de 1.000.000, a veces 1.500.000 personas que a diario ingresan y salen de la ciudad de Asunción, deteriorando las arterias, las veredas, dejando basura, provocando desgaste en el mobiliario urbano,
Es decir, una serie de exigencias yendo a los servicios sanitarios, esa cantidad de personas que luego van a trabajar ahí a los restos. Es decir, si somos conscientes de que toda esa exigencia se le genera a la ciudad de Asunción, tal vez entonces podamos acordar una tregua en la faz agonal de la política y diseñar la faz arquitectónica, cómo dar respuesta y solución. Porque ahora, Mario, lo que la ciudadanía nos exige, más allá que seamos gobierno u oposición, es gestión y resultado. Claro. Sí. Yo le digo, yo perdí las elecciones, entonces ¿dónde le coimes? No le importa a la ciudadanía quiere gestión y resultado. Claro. Y vos tenés que ser un gran gestor. Sí. Ese es el nuevo reto de la política moderna. Ustedes no pueden decirle, no ganó Nakayama, entonces no voy a hacer nada 5 años. Imposible. La gente, el que votó de tu comunidad, igual te va a llevar su exigencia particular, digamos. Todos los días, Mario. Es así. Bien, y para redondear un poco esto, porque después quiero pasar a nivel más macro, hablar un poco de nuestro país, de nuestra oposición también, después del 30 de abril. Pero para redondear esto, también es interesante entender lo siguiente, Humberto, y quiero que lo explique a la ciudadanía. Vos decías al principio, ya no se le puede cargar más al asunceno. El asunceno no quiere más pagar más impuestos, más tasas. Cada pasito cuesta mucho, el estacionamiento controlado, todo cuesta. Porque el asunceno dice, yo ya pago mucho y no recibo. Entonces lo que nos está faltando es equilibrar con ese otro que usa la ciudad. Y mucho se probó. Hasta peaje una vez me acuerdo que iba a cobrar y se enojaban toda la gente. Pero habrá que encontrar esa salida. ¿Vos tenés esperanza de que ahora, porque hay una relación entre Santi y Óscar Rodríguez, se logre eso? Mira, yo no participo en las conversaciones que tiene el intendente con el presidente de la República, pero puedo ver a través de los medios de comunicación algunos síntomas esperanzadores de la primera dama. Sí. La primera dama veo que está muy interesada en, de algún modo, recuperar la vitalidad y ¿por qué no?, el esplendor de la ciudad de Asunción. Vi lo del centro histórico, por ejemplo. Centro histórico. Sí. He visto que estaba muy interesada en soterrar los cables de del centro histórico de la ciudad de Asunción, que eso daría mucho destaque al casco histórico de la ciudad de Asunción. Así como también había visto que participó en unos encuentros con agentes del Banco Mundial para recuperar parte del histórico Parque Caballero, que yo hasta ahora no entiendo. Tantos gobiernos colorados han pasado y ese ha sido la residencia de uno de los emblemáticos líderes del Partido Colorado, Bernardino Caballero, presidente de la República, que donó, claro, pudiendo vender, donó a la ciudad de Asunción, sí, para que se mantenga como parque, y está en esas condiciones. Veo también que ella dio algunas señales con los agentes del Banco Mundial como para poder recuperar. Así que tengo la esperanza de que se pueda establecer lazos fuertes de cooperación entre gobierno nacional y gobierno local, además de la cooperación internacional que siempre viene por el gobierno nacional. Exacto, exacto. Bueno, interesante escuchar esto de un concejal de larga experiencia que muestra, como ustedes escuchan, la predisposición de ayudar si es que estos escenarios se despliegan, porque a todos nos va a venir bien que mejoren sustancialmente esos equipamientos de la ciudad. Pero enseguida continuamos hablando con Humberto Blasco, joven, abogado, liberal, y vamos a hablar un poco también de los problemas de su querido partido. Todo esto a la vuelta de la pausa con Humberto Blasco, invitado especial, Conversando la Noche. Humberto Blasco, concejal municipal de Asunción, invitado especial hoy aquí en Conversando la Noche, casado, 4 hijos. 4 hijos, sí. Ya, 3 nenas y un varón. 3 nenas y un varón. Bueno, ya tenés todas las edades, me imagino. De todas las edades. Tengo desde graduada universitaria, una que sigue la carrera de medicina y 2 chicos de escuela. 2 de escuela todavía. Sí. Bueno, y acá estaba leyendo tu hoja de vida y me sorprendió ver que hiciste la escuela en nuestra ciudad de Asunción, una conocida institución muy querida, muy cara a los afectos, y después el siempre vigoroso Colegio Nacional de la Capital. ¿Qué tal te fue en esos lugares? Pero mira, maravilloso. Tengo que sumar a la Universidad Católica. Claro. Los 3 grupos de WhatsApp me van a matar si no les envío un saludo del programa de Mario, que todos seguimos, por supuesto. La pasamos muy bien en el Colegio Nacional de Asunción, colegio público, donde cultivamos grandes amistades. Hasta hoy en día nos seguimos juntando.
con las monjas, con los docentes que del barrio, porque también Instituto de Formación Docente, así que Cierto. muchas docentes y docentes varones menos, pero también son vecinos del barrio. Y en el Colegio Nacional Capital, por supuesto, también formamos los amigos más, los amigos para toda la vida. Claro. Y en la Universidad Católica, donde un grupo de compañeros que siempre nos juntamos y que me permitieron grandes satisfacciones y digamos, nuestros primeros pasos en la política gremial, que concluyó con la presidencia de otro estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, algo complicado para un liberal. Claro. Y además también presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, fui el primer presidente, gracias al gran apoyo y el impulso que mis compañeros, más allá de mi filiación, que era totalmente diferente a la mayoría, Claro. confiaron en que podía hacer una buena gestión y bueno, me dieron ese respaldo. Y bueno, pasamos de ahí entonces a la política local y luego a la política nacional. ¿Por qué te hiciste liberal? Bueno, esa es una excelente pregunta. Vos sabés que yo me hice esa pregunta antes de afiliarme. Ajá. Yo seguía mucho la lucha del PLRA. Si bien mis padres son liberales, mi padre ya falleció, pero mi madre es también de extracción liberal, nunca influyeron en mi decisión, ni siquiera me indicaron que me haga político, ¿no? Claro, ¿no te afiliaron ellos? No. Porque antes se acostumbraba a eso. No, te cuento dónde me afilié después. Yo tenía esa inclinación que nació en el Colegio Nacional Capital. Curiosamente, donde éramos poquitísimos los que éramos opositores y una gran mayoría simpatizantes del Partido Colorado. Se llama Bernardino Caballero. Sí, también mis compañeros, a quienes les saludo, siempre me respetaron, nos respetaron y nos alentaron, a pesar de que vivíamos en una época en que pensar diferente era complicado. Sí. Y yo sentí mucha inclinación en mi juventud por el Partido Revolucionario Febrerista. Ah, mira vos. Por sus idearios, por su programa, por su vocación social. Sí. Pero cuando iba a tomar la decisión de militar en un partido político, hice una peregrinación por distintos puntos, sobre todo el norte del país. Ajá. San Pedro, Concepción, Amambay, llegué hasta Capitán Vado, todo cuando ni siquiera había rutas. Y en cada pueblo, incluyendo Capitán Vado, encontré 3 instituciones. Una iglesia, una comisaría y un comité del Partido Liberal. Entonces dije, este es un partido con arraigo popular. Claro. Está en todos los rincones del país y está al lado de la gente que tal vez está un poco más desprotegida y olvidada por las políticas públicas. Y ahí tomé la decisión. Mira qué interesante. Y me afilié, por supuesto, me afilié en tiempo que el partido PLRA estaba prohibido, proscrito. Sí. Me afilié sin saberlo, Mario. En el sitio donde estaba el local del Partido Liberal, en Yegros y Mariscal López, detrás de la iglesia catedral, donde está el monolito. No sabía que ese lugar. Me afilió el doctor Raúl Bugelos, era mi compañero de facultad. Era un estacionamiento de autos. Ahí se produjo el acto. Salíamos de la Universidad Católica y ahí tomé la decisión a las 10 de la noche. ¿Qué año habrá sido eso? Fue del año 1987. Época de la lucha ya dura de militantes tronistas, ya el problema interno del Partido Colorado, Laíno exiliado, preso. La hoja de afiliación se llevaba en absoluto secreto. En absoluto secreto. Era el momento en que la dictadura trataba de reproducirse con un modelo inclusive de continuación con Gustavo Stroessner, y la otra línea decía, no, vamos a abrir un poquito y la vamos a poner argaña. Pero en realidad ellos nomás iban a seguir manejando el poder, no imaginaban de que venía ese golpe que después cambió la historia. No nos imaginamos, participamos muy activamente en la gran marcha del 10 de diciembre, recordando el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que fue una cosa tremenda. Yo lo seguía muy de cerca a ambos líderes del Partido Liberal, tanto a Tito Saguier, que estaba preso cuando nosotros ingresamos a la Universidad Católica, era profesor de la Universidad Católica, y el doctor Laíno, que también era profesor de la Universidad Católica, que era muy perseguido. Yo me inicié en la política partidaria bajo, digamos, la influencia del pensamiento de la militancia del doctor Laíno, a quien lo acompañé durante un tiempo dentro de su militancia política, y luego fui buscando otros espacios. ¿Cómo se llamaba el movimiento del doctor Laíno?
Cambio para la Liberación. Cambio para la Liberación. El otro era, Movilización Popular para el Cambio. claro, que eran los Hermanos Saguier. los hermanos Tito y Hermes. Y Hermes, sí. Rambo Saguier. Rambo Saguier. Qué época extraordinaria esa, ¿no? Y con todas aquellas manifestaciones, Marcha del Silencio, el Festival de Pacaraí que se hacía en el exilio. Una linda época porque vimos la transformación que parecía imposible alcanzar. Y veíamos nosotros con asombro el extraordinario coraje de Rambo Saguier, Sí. que penosamente nos dejó prematuramente cuando rescataba a Napoleón Ortigosa y lo mete en una acción audaz en la embajada, creo que era de Ecuador, Sí, como refugiado, porque él prácticamente, a pesar de haber recuperado su libertad 25 años después de una prisión injusta, seguía cautivo en su casa. No podía salir. prácticamente con prisión domiciliaria, ¿no? Sí, me acuerdo de ese y Rambo hecho. lo rescata y la acción, de ahí sale el marcante de Rambo. Claro, y lo lleva a la embajada. Lo lleva a la embajada eludiendo tiroteos incluso. Sí. No, época muy interesante que abrió después esa etapa de apertura política y se llega después, Humberto, a la anhelada alternancia con la Alianza Patriótica para el Cambio. Estamos hablando del año 2008. El Partido Liberal genera un gesto histórico de apertura, una candidatura exógena como la de Fernando Lugo. Sí, señor. Entiende, lee el momento político y se logra eso. Sin embargo, no se pudo concluir ese periodo, Humberto. Una vez más, la oposición ahí le faltó la audacia de poder sostener algo tan importante como la alternancia, ¿no? Nosotros tenemos una democracia inconclusa. Suelo hablar con mi amigo Carlos Mateo Almelli, que es obviamente constitucionalista y se formó en Alemania. Tiene así una formación muy rígida de las instituciones republicanas. Cuando él sostenía que el periodo, la transición concluye con el juramento de la Constitución de 1992, y esa es la Constitución formal. Claro. Sin ninguna duda, el periodo democrático nace con la Constitución del 92 desde el punto de vista formal. Claro. Pero la democracia material va a materializarse, el juego de palabras, Sí. va a materializarse el día que se permita que un gobierno alternativo concluya su mandato en paz y transmita al gobierno emergente, que puede ser la misma corriente o puede ser de la oposición otra vez. Allí nuestra democracia, nuestra transición va a concluir y podemos hablar de una democracia política, por lo menos, plena. Ahí, a ver, ya pasó mucho tiempo, pero fueron errores compartidos, porque muchos amigos liberales me dicen que Lugo ni nos tenía mal teléfono, se olvidó de sus aliados, nos abandonó y bueno, no tuvo los votos en el Parlamento. Otros dicen no, fue una traición del PLRA que nos llevó otra vez a posiblemente 2 o una década de coloradismo. Vos, ya con el tiempo, ¿qué pensás que pasó en el 2012? Pienso que el Partido Liberal Radical Auténtico logró interpretar el sentimiento del pueblo y auscultando en las propias bases cuál era el sentimiento del pueblo y logró materializar a través de la candidatura de Fernando Lugo, que fue resuelto en una convención con voto nominal Acuerdo. y dividido, logró ser elegido por la convención como candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, como candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, pero como resultado de haber interpretado el sentimiento de la gente. Luego, nuestro error de la oposición fue el no haber construido una agenda común de largo plazo. Claro. Una agenda común de largo plazo que nos permitiera decir, bueno, transcurrido este periodo, vamos a actuar de esta manera, vamos a implementar estas políticas, vamos a apoyar estas candidaturas. Ese capítulo nos faltó desarrollar, Mario, eso fue mortal. Insistía yo, sin peso político, con la apertura de que me puedan escuchar, pero más que eso no, insistía en que nos fijemos en el modelo de alianza chilena, Claro. que fue sostenible durante casi 15 años y que permitió verdaderamente empoderar a los ciudadanos chilenos de este gran valor que es la democracia, impidiendo que nunca más se volviera a repetir el triste capítulo que padecieron también los chilenos como todos los latinoamericanos. Claro. Pero Y ellos iban alternando dentro de la propia oposición. tenían una hoja de ruta. Claro. Tenían una hoja de ruta. E incluso
partidos que miraban con mucho recelo la candidatura de Patricio Aylwin por su cercanía probablemente con los sucesos tristes del año 72, dijeron, este es el hombre que tiene que dirigir la transición. Claro. O sea, la amplitud de mente, Mario. Eso nos faltó. La amplitud de espíritu. Comprender que a veces hay personas que tal vez en el pasado nos lastimaron, pero son lo que nos puede conducir a un horizonte de esperanza y cederle esa oportunidad para que nos conduzca, porque todos los seres humanos somos mortales, no se va a perpetuar en el gobierno. Claro. Esa visión nos faltó. Sí. Qué pena. Bueno, vamos a hacer una pausa. Digo qué pena porque sabe Humberto que hemos formado parte del mismo pensamiento y lo seguimos haciendo, ya yo desde afuera, pero era una oportunidad que se perdió para tener la alternancia, que es parte también del juego democrático de cualquier país. Enseguida, continuamos muy interesante esta charla con Humberto Blasco. Conozco de su pasión, de su dedicación al tema, por eso estoy aprovechando este tiempo para hacer estas consultas. Y vamos a llegar al actual también, no crean que vamos a evitar el tema. A la vuelta le preguntamos un poco esta situación actual y cómo se vuelve de la misma cuando se tuvo una derrota tan dura el 30 de abril de este año. A la vuelta hablamos de eso y mucho más con Humberto Blasco. Humberto Blasco Gavilán, concejal municipal de Asunción, llegaste a ocupar la presidencia de la Junta. Sí, ocupé la presidencia de la Junta en un periodo de transición y luego fui confirmado ya después que fui que venció, digamos, el mandato que me tocó completar. Sí. Y fui electo luego como titular nuevamente de la Junta Municipal por un periodo. Importante esto porque también habla a las claras que a veces la Junta tiene otra dinámica diferente a la del Poder Ejecutivo Municipal, donde sí todos los sectores tienen que acordar necesariamente. Pero volviendo a lo que hablábamos antes del PLRA, bueno, se hizo esta experiencia última, se hizo la concertación con muchas dudas, con muchas dificultades, obstáculos. Al parecer no cuajó del todo el proyecto, la idea, la concertación, hubo muchas fugas, Cruzada Nacional, parte del Frente Guazú, se llegó incompleto y se perdió. Y a partir de ahí los nuevos sucesos hasta llegar a la convención de hace algunas semanas del Rowing Club. ¿Cómo ves primero el escenario? El escenario actual. Sí. Y bueno, tenemos que construir una confianza mutua. Creo yo que como lo hicimos con la experiencia y la Alianza Patriótica para el Cambio. No una concertación de cúpula, sino una reconciliación con el pueblo, escuchando y auscultando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus ilusiones, y convirtiéndonos nosotros los políticos en catalizadores de esos sueños y esas aspiraciones. Y no al revés, no querer convencer a la población que nuestras aspiraciones y nuestras ambiciones son las que ellos deben acompañar. Creo que tenemos que comenzar a hacer una profunda autocrítica en torno a la conducción, en el caso particular del PLRA, y en torno a la experiencia de la concertación. Porque no tuvimos el acompañamiento de la ciudadanía que invocábamos como capital político. La ciudadanía iba por un camino y nosotros nos íbamos por otro camino, lo cual indica que estábamos divorciados de la ciudadanía y sus aspiraciones. Entonces tuvo la capacidad de leer, por ejemplo, el advenimiento del fenómeno Payo Cubas. A ver, sin hacer juicio de valor, cada uno puede tener su opinión sobre Payo, sobre Cruzada Nacional, los errores cometidos, ahora el escándalo de todos sus legisladores prácticamente ya fugados al oficialismo colorado. Bueno, eso es aparte, pero había un fenómeno político ahí que no supimos leer posiblemente. Y probablemente no supimos leer, pero en los últimos tiempos para mí que sí se contaba con datos que indicaban que contaba con un respaldo que no era solamente el voto, digamos, de sectores populares muy marginados del sistema, sino de la clase media y de la clase universitaria, Mario. Sí. Los estudiantes universitarios. Porque estaban ellos hastiados del sistema republicano, y eso es lo grave, Sí. que fue ideado
para la defensa y la atención de los intereses ciudadanos y al final se convertían en enemigos de los intereses ciudadanos. Entonces hubo esa rebelión. Fíjate cómo votaban en el colegio americano los electores. ¿Y sabes el barrio? Sí, claro. ¿Cómo votaban en el colegio nacional del Huerto? Y conoces el barrio. Son barrios de clase media alta, que votaban también por Payo. Sí. Quiere decir que no era una cuestión simplemente de coincidencia ideológica. Probablemente no haya ninguna coincidencia ideológica. Claro. Sino que lo que se vio fue un apoyo a una persona que encarnó el antisistema. Y eso fue Y el transversal. antisistema para esta gente, estos chicos que votaron de las universidades, que votaban por Payo, el antisistema no era en contra de la democracia o anarquista, sino en contra de un sistema que se viste que democrático, pero que al final no responde a las necesidades para las cuales fueron creadas. Tenemos un ministerio público que no responde a las expectativas de protección de la ciudadanía, tenemos un poder judicial que no responde, tenemos un legislativo que se ha involucrado en situaciones que son reprochables, de autoaumento y otros de seguros BID y otros privilegios que el ciudadano común no tiene, y vemos un poder ejecutivo que negociaba tras bambalinas los grandes y superiores intereses de Itaipú. Entonces, esta gente, los jóvenes, yo les comprendo, y nuestro error fue no haber también auscultado, como lo hicimos con la Alianza Patriótica para el Cambio, para saber cuál era la aspiración de la ciudadanía. Ese fue nuestro gran error. Estuvimos ausentes en la academia, estuvimos ausentes en los centros estudiantiles, estuvimos ausentes en los centros fabriles, estuvimos ausentes en las chacras, estuvimos ausentes en las fábricas, estuvimos encerrados en nuestros gabinetes políticos, Mario. Claro. Y por eso no logramos entender que la corriente iba por un lado y nosotros nos íbamos por un sentido contrario. Interesante análisis y autocrítica que me parece muy valioso que la haga Humberto Blasco, siendo de la profunda raíz liberal, tal como escuchábamos recién la historia de su afiliación y sus años de militancia. Y se llega ahora, después de la derrota, los cuestionamientos a Efraín, por supuesto, eran de esperarse, la convención bastante incidentada y las interpretaciones de esa convención. Por un lado, como un gesto político, creo que muchos coinciden en que Efraín necesitaba dar el paso al costado. Cuesta convencerlo de eso a un hombre como él. Por otro lado está el temor del copamiento a través de ciertos sectores vinculados al cartismo, por ejemplo, del partido. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, yo creo que a ver, como me tocó ser secretario general de varios presidentes del Partido Liberal Radical Auténtico del directorio, fui secretario general en el mandato de Yoyito Franco, sus 2 mandatos, fui secretario general en 3 mandatos de Blas Llano y terminé como secretario general de Tito Saguier. En las 3 ocasiones yo he visto, ante situaciones como la que vivimos en abril, gestos de grandeza. Tal vez Yoyito no se acordó, yo sí lo recuerdo perfectamente, cuando tras la derrota con Nicanor Duarte Fruto, él se presenta con un gesto de magnanimidad ante el directorio, no ante la convención, y ofrece su renuncia como un gesto de responsabilidad ante los resultados que acontecieron. Claro. El costo político. ¿Sabe cómo respondió el directorio? Renovándole la confianza, Mario. Claro. Porque ese gesto hay que hacer. Hay que decir, señores, allá voy. O sea, mi onda, él hacía intención, pero allá voy, allá por la que tú mías, anda de Catuña, anda de la poder. Pongo a disposición la gestión que he realizado y mi futuro en manos de la convención. Claro. Si eso hacía Efraín, iba a seguir presidiendo. Pero no hubo esa intención. No hubo. Bueno, entiendo y muy claro y gráfico el ejemplo. Se llega al día de la convención, se produce la votación. Aparentemente era mucho más el frente que ya pedía el paso al costado de lo que se imaginaba, sobre todo intendentes, sobre todo gente de las bases de los comités. Sí. Y hubo una mayoría legítima. Ahora, ¿se podía hacer por ese medio? Yo pienso que sí. ¿Sabe por qué, Mario? Porque nuestros estatutos
fueron diseñados de manera tal vez defectuosa, pero fueron diseñados de tal forma en que la separación de un cargo electivo, cualquier cargo electivo, partidario, es una atribución en única instancia de la convención y no establece los estatutos ningún procedimiento a seguir, a diferencia de la expulsión. Ajá. O a diferencia de otras sanciones que tienen que ser sustanciadas en el Tribunal de Conducta siguiendo el procedimiento sumario. Claro. En este caso, los intendentes le solicitaron ponga a disposición su renuncia, no se puso a disposición la renuncia, se desconoció la autoridad, se desconoció la competencia de la convención y se retiró dejando vacante la presidencia de la convención, que fue asumida por el vicepresidente, el doctor Zaguier, y continuó. Y la convención resolvió por 2/3, no fue por un voto, por 2/3 separarle del cargo de presidente, separarle de la función. No fue expulsado del directorio, eso es bueno aclarar. Ajá. No fue expulsado del partido, él sigue siendo miembro del partido y sigue siendo miembro del directorio. Partido donde también puede demostrar su influencia, tratando de construir una nueva mayoría en el mismo directorio que lo llevó a él como presidente del partido. La mayoría era efrainista. Hoy esa mayoría que lo acompaña a él, desde el doctor Fleitas, que era su dupla, Claro. Blanca Lida Miñarro, el doctor Zaguier y otros exponentes del equipo que lo lleva él a la presidencia de la República, hoy le retiraron la confianza y siguen todavía como miembros del directorio. Tendría que él asistir a las reuniones y tratar entonces de construir una mayoría como en muchas ocasiones lo ha hecho. Bueno, interesante la explicación porque eso, por ejemplo, la gente no sabe. La gente cree que se lo expulsó del directorio y casi del partido. En realidad, lo que se le saca es la función de presidente del PLR. Sí. Hacemos la pausa y después estamos con la última parte de esta charla apasionante con Humberto Blasco para entender bien este tipo de temas y a partir de ahí hacer análisis y, por qué no, también contribuir cada uno donde puede en la solución de estos problemas, porque el Paraguay necesita un partido liberal radical auténtico fortalecido y una oposición seria, madura y combativa. A la vuelta hablamos de eso ya para el final de esta charla. Humberto Blasco lo trajimos hoy porque nos parece un referente muy serio del PLRA, muy autocrítico también, y que nos puede aclarar ciertas dudas. Y bueno, ahora le toca a Hugo Fleitas la más difícil, porque en una transición siempre todavía hay que ordenar la casa, reunir la familia, curar heridas. ¿No va a ser fácil, Humberto? No, no va a ser fácil, no va a ser fácil, por eso es que hay que convocarle a todos, incluyéndole a Efraín, a todos a la reconstrucción de la credibilidad del Partido Liberal Radical Auténtico y a partir de ahí tratar también de reconstruir las buenas relaciones y los lazos con los partidos fraternos de la oposición, brindando a la ciudadanía una mejor propuesta que coincida con los intereses de la ciudadanía y no con la agenda meramente política partidaria. La ciudadanía está preocupada por su agenda familiar, Claro. y por su agenda de comunidad. Y a veces eso está divorciada de nuestra agenda. Sí, la gente quiere que uno vaya allá a hablar con ellos en todas las zonas del país y plantear los problemas. Pero vos decías algo interesante en la pausa. Un partido liberal adicto al poder de turno siempre fracasó. Sí. No, yo decía que el temor que el partido se vuelque al servicio del oficialismo o de HC, lo único que haría es terminar por certificar la defunción del Partido Liberal. Claro, sería suicida. Totalmente. Nosotros tenemos que responder a los intereses del pueblo, no a los intereses de corporaciones, ni de capos. A los intereses del pueblo. ¿Cómo fue? Así como ha sido durante 136 años. Claro. Al lado de la gente, al lado del pueblo. Y a veces esa cercanía con la gente nos ilustra de cuál es el camino que tenemos que seguir. Los dirigentes mesiánicos, los que creen que todos están equivocados y él nomás tiene la razón, finalmente son los que más grandes se equivocan. Entonces tenemos que iniciar un proceso de reconciliación partidaria, un proceso de reconciliación con la ciudadanía, con el pueblo, con la academia. Antes nos distinguíamos por tener exponentes intelectuales de fuste dentro del Partido Liberal.
Sí. Hoy salen corriendo todos. Sí, claro. Salen corriendo todos. No quiero decir nombres, pero sí, uno se acuerda de grandes exponentes, senadores. Así es. Grandes. Entonces, la gran tarea que siempre es complicada en momentos de transición, Mario, lo que yo decía también, siempre en un periodo de transición se complica la cosa, siempre está un poco más desordenada. El gran reto, por lo menos, es tender los cabos para que luego el directorio electo de manera popular, el nuevo directorio, pueda sobre esos cabos construir los puentes. Pero tenemos que tender eso. Bueno, importantísimo lo que está explicando Humberto. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente, pero da por lo menos una idea que se aproxima mucho a la hoja de ruta que puede seguir el PLRA para comenzar a sanar heridas y ser útil a la sociedad. Porque finalmente, decía yo antes de la pausa, Humberto, y con esto voy terminando, la democracia misma necesita una oposición fuerte, no una oposición débil y dividida y con tanto conflicto. Ojalá se pueda lograr eso. Quizás estamos en el momento exacto en intentarlo, ¿no? Hoy, más que nunca, la democracia está en entredicho en la región. Y para salvar el modelo de vida que hemos elegido tras 1989, tenemos que fortalecer al partido que sostiene, que cree en la libertad. Humberto Blasco, abogado, concejal, apasionado de la política y de nuestro querido Paraguay. Podríamos hablar horas, además le tengo un gran aprecio y respeto, pero esto es lo que tenemos en una noche como esta, apenas un poquito menos de una hora. Humberto, no será la última vez que hablemos, un gusto y un gran abrazo a tu familia. El placer es mío, igualmente para tu familia y para toda la ciudadanía. Muchas Humberto gracias. Blasco con nosotros, conversó la noche aquí en Mega TV. Gracias por acompañarnos, tengan muy buenas noches.